Antes de comenzar, quisiera aclarar que esta leyenda, al igual que muchas otras de mi tierra, tiende a variar. No hay una versión estándar de la misma, pero estoy consciente de que hay una que se cuenta más que el resto. Por ello, quisiera mencionar que la versión que escucharán a continuación es la versión que me fue contada a mí cuando era un niño. Esta versión también contiene adaptaciones realizadas por mí para ir más acorde a mi estilo narrativo. Dicho esto, podemos empezar. Cuentan que cuando esta ciudad era joven, cuando aún sus antiguas callejuelas no se habían corrompido por el paso del tiempo, vivía una pequeña familia, compuesta por una madre y su hija Fátima. Ambas eran muy felices juntas. Sin embargo, la pequeña mantenía un defecto que no había heredado, y que será lo que comenzará esta historia. La pequeña Fátima era una niña de lo más chismosa. No podía evitar estar presente en los cotilleos, en las conversaciones y en los sobresaltos ajenos. Siempre que tenía la oportunidad, aprovechaba para colarse en las conversaciones de sus vecinos, de sus familiares o incluso de su madre, misma que muchas veces ya le había reprendido. Desafortunadamente, su hija no parecía aprender la lección. Su madre, ya harta de estos comportamientos tan inmaduros y, sobre todo, irrespetuosos, un día la reprendió con suma dureza, mencionándole que, si no paraba de ser tan chismosa, eso la conduciría a muchos problemas. Como era de esperar, la pequeña Fátima hizo caso omiso y mantuvo su inapropiado proceder hasta que sucedió el acontecimiento que estoy aquí para contar. Una noche, Fátima, que estaba dormida, se despertó de un sobresalto. Esto era inusual ya que el sueño de la pequeña era bastante pesado y, en sus propias palabras, hacía falta que un balde de agua helada le cayera encima para poder despertarla. Intuyó que era pasada la medianoche y se dirigió hacia su ventana, pues estaba segura de que aquello que la había despertado venía de la calle. Rápidamente buscó una forma de elevarse para poder ver. En ello, descubrió que una extraña neblina cubría la calle. Se mantuvo ahí durante algún tiempo, hasta que en el fondo divisó una gran cantidad de luces que se iban haciendo más y más visibles a medida que avanzaba. Se trataba de una procesión. Los participantes de la misma estaban vestidos todos de negro y sus rostros no eran visibles. Lo único que destacaba de estas enigmáticas figuras era que cargaban unos cirios enormes que iluminaban su paso. Iban pronunciando palabras inentendibles. Parecía un idioma distinto, incluso muerto. Pero eso a Fátima no le dio importancia. Siguió divisando aquella macabra procesión. Poco a poco vio que los asistentes eran varios y que se extendían largos metros. Todos vestían de la misma forma, encapuchados con túnicas negras, haciendo imposible ver sus rostros, incluso con la luz que desprendían los cirios que ellos cargaban. Los penitentes, a medida que avanzaban, iban llegando al centro de la procesión, lo cual dejaba ver un enorme tumulto. Había unos 8 o 9 hombres que cargaban una enorme caja. Lo que más llamó la atención de Fátima fue el personaje que iba al frente de dicha compañía. Era diferente a los demás, un hombre enorme, mucho más grande que el más alto de los quiteños de aquel entonces. Había algo en su persona que le resultaba extraño a Fátima. De pronto aquel hombre giró su cabeza y dirigió su mirada hacia la ventana desde donde Fátima estaba observando. La pequeña, de un sobresalto, se escondió de vuelta en sus cobijas. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta de su casa sonó. Golpearon una, 2 y 3 veces. A Fátima esto le pareció extraño, pues su madre ya debería haberse levantado para ver qué sucedía. Parecía que solamente ella podía escuchar aquel toque. De todas formas, y como he mencionado antes, su curiosidad pudo más que su prudencia y, corriendo, se abalanzó sobre la puerta de calle. En aquel momento, el cortejo se había detenido afuera de su casa y ninguno de los encapuchados estaba haciendo otra cosa que permanecer en silencio, parados, inmóviles, con su mirada fija hacia un punto invisible. Era aquel hombre extraño quien había tocado su puerta. Una vez la niña le hubo abierto, aquel hombre procedió a quitarse su capucha y reveló un rostro bastante diferente al que ella esperaba. No era horrible ni deforme, sino que era bastante guapo.
Tenía una nariz larga, un mentón afilado y unas cejas que dibujaban una expresión de audacia. Su cabello era largo y rizado, negro, y un pequeño bigote en conjunto con una barba chiva que no cubría más allá de su mentón. El hombre se presentó de forma muy amable. Muy buenas noches, mi dulce niña. Estaba pasando por aquí y pude notar que tú eras la única que estaba viendo mi pequeño arreglo. Mira, realmente en este momento estoy bastante ocupado con ellos, pero necesitaba a alguien que pudiera hacerme un favor. Así que estaba preguntándome si es que tal vez tú podrías hacerlo. La niña, dada su desafortunada naturaleza, se quedó embelesada con las palabras del extraño y respondió en un tono bastante animoso: «Claro que sí, señor, claro que sí. Dígame, ¿en qué puedo ayudar?». Aquel extraño hombre sonrió de una forma maliciosa, aunque no mucho, dejando ver su satisfacción. «Mi niña, mañana pasaré a la misma hora por esta cajita que tengo aquí». Sacó de entre sus ropajes una caja de madera bastante pequeña, sellada, y le mencionó: «Esta caja es de mi pertenencia y me estaba preguntando si tal vez tú me la podrías guardar, pues en este momento no la puedo conservar conmigo debido a la naturaleza de mi trajín». La niña exclamó eufórica: «Claro que sí, señor. Yo lo haré, no se preocupe, yo la guardaré». El hombre respondió: «Sin embargo, hay una única condición, mi niña. Esta caja perteneció a mi padre y tiene un enorme valor para mí. Así que no quiero que nadie más, además de mí, la abra. Pasaré mañana a recogerla, a la misma hora de hoy. Realmente espero que siga como te la estoy entregando, ya que es muy preciada para mí». Dicho esto, me retiro. El hombre se puso de nuevo su capucha y emprendió el camino de regreso hacia su procesión. Nuestra querida Fátima notó algo curioso. A medida que el hombre pasaba frente a sus encapuchados, estos bajaban la cabeza y sus manos empezaban a temblar, con lo que ella identificó como temor. El hombre se puso de nuevo su capucha y emprendió el camino de regreso hacia su procesión. Nuestra querida Fátima notó algo curioso. A medida que el hombre pasaba frente a sus encapuchados, estos bajaban la cabeza y sus manos empezaban a temblar, con lo que ella identificó como temor. «Recuerda, mi niña, mañana a la misma hora, no abras la caja. Si lo haces, yo lo sabré. Nos vemos». Y la procesión, así como llegó, se desvaneció en la oscuridad de la noche. La niña, muy emocionada, dejó la caja en su mesita de noche y siguió durmiendo. A la mañana siguiente, muy temprano, se despertó ansiosa de ver qué era lo que tenía esa caja, pues, además de metiche y chismosa, era muy curiosa, y no pudo evitar mantener sus narices lejos del contenido de la caja. Así que abrió la caja, no sin antes haberla hecho sonar un poco para tratar de adivinar de qué estaba llena. Un pequeño traqueteo se escuchó dentro, así que eso le impulsó aún más a abrir la caja y averiguar de una buena vez qué era lo que contenía. La niña, al abrirla, descubrió que estaba llena de huesos, de lo cual se extrañó y en el acto más sensato que pudo haber hecho en toda su vida, se acercó a su madre y le explicó que tenía esta cajita y que lo que tenía era un poco extraño, pues no sabía bien de qué se trataba. Su madre, al recibir aquel objeto, pegó un alarido de tal magnitud que todo el barrio escuchó. Su madre, alarmada, le gritó a su hija: «¡Esos son huesos de muerto! ¡Por todos los cielos! ¿Qué hiciste?». La niña, muy inocentemente, le había comentado que en la noche anterior una procesión se había detenido frente a la casa y que un hombre muy encantador le había entregado la misma, diciéndole que por favor se la cuide, pues regresaría el día de hoy para buscarla. Su madre, al saber bien de qué se trataba, pues había escuchado casos similares, la reprendió, gritándole con suma severidad: «¡Niña tonta! Ese que te entregó la caja no era otro que el diablo, y ahora vendrá por tu alma, ya que tú, habiendo desobedecido lo que él te dijo, abriste la caja y encontraste los huesos. Solita condenaste tu alma al infierno, y ahora él vendrá y te jalará de las patas para llevarte». La niña, incrédula, comenzó a llorar de la desesperación, pues no sabía qué hacer. Ella misma había condenado su alma al no haber hecho caso a lo que el propio diablo le había dicho.
y la misma acamparía en el fuego del infierno. Su madre, siendo más sensata que ella, urdió un plan para poder salvar el alma de su hija. Aquella misma tarde se acercó a la iglesia del barrio. Le preguntó al padre qué era lo que podía hacer, pues se encontraba una situación muy delicada respecto al maligno. El padre, sin inmutarse lo más mínimo, le dijo que lo único que podía hacer para espantar la maldad del infierno era buscar la pureza del cielo. Ella tendría que encontrar 2 niños pequeños recién bautizados. Debería de llevarlos consigo y cuando el diablo irrumpa, deberá de pellizcarlos hasta hacerlos llorar. La pureza de las almas recién bautizadas, libres de todo mal y pecado, puede ahuyentar el mal del diablo hacia el agujero del que había salido. Para enorme fortuna de Fátima, una vecina había dado a luz hacía no mucho a 2 hermosos niños, un niño y una niña que, de igual modo, habían sido bautizados hace un par de semanas. Su madre preguntó a la vecina si es que podían pasar la noche con ella, pues quería trabajar unos bordados para regalárselos. La madre de los niños accedió sin mucha traba y los niños pasaron la noche en la casa de Fátima. Nuestra desafortunada protagonista no pudo hacer otra cosa que pensar en aquel destino cruel que ella misma había invocado sobre sí. Fueron pasando lentamente las horas, hasta que el crepúsculo empezó a adueñarse del corazón de la ciudad. Quito se sumió nuevamente en las tinieblas, y Fátima sabía que pronto llegaría la hora de la verdad. Nunca en su vida se había sentido tan nerviosa, asustada y ansiosa como en aquel momento. Finalmente, las luces del barrio se apagaron y ella fue la única que permaneció despierta. De pronto, aquellos ruidos y pasos empezaron a dejarse escuchar en la oscuridad tenebrosa de la noche quiteña. Fátima empezó a temblar del terror, pues sabía que se acercaba la hora de la verdad y que un solo error, una sola equivocación, le podrían costar su alma. La procesión siguió su curso hasta que, de súbito, se detuvo. Nuevamente escuchó los golpes en la puerta de su casa. La voz del diablo empezó a llamarla desde fuera. Niña, devuélveme la caja que te encargué, pues la necesito. Sé que la abriste. Te dije muy específicamente que esa caja solamente yo la podría abrir, y ahora deberás darme algo como prenda por tu error. Fátima no dijo nada durante un instante, hasta que, armada del más absoluto valor que pudo conseguir, le gritó de vuelta: Lo siento, señor, pero usted no me dio ninguna caja. Creo que se equivocó de casa. El diablo rió con sarcasmo y respondió: Niña, no trates de engañarme. Yo sé lo que te di ayer. Devuélveme mi caja. La niña, en una mezcla de miedo y furia, le gritó: Pues entonces venga a verla por usted, pues yo no pienso salir de aquí. El diablo en ese momento se mostró furibundo y de una patada derribó la puerta de calle. Fátima temblaba con cada vez más temor y cada vez más temor, hasta que sintió que el diablo estaba justo afuera de su cuarto y, una vez más, escuchó aquella voz. Sin embargo, ya no era una voz dulce y armoniosa, la misma que escuchó el día anterior. Se había transformado en una voz gutural, profunda, cavernosa y maligna, que gritaba: Niña, devuélveme mi caja, y por haberla abierto me llevaré tu alma, pues incumpliste nuestro trato. Ahora tú, por chismosa y metiche, arderás en las llamas del infierno. Fátima, temblando, presa del más absoluto pavor que ninguna persona ha experimentado, le gritó de vuelta: Entonces ven y reclámalos, pues yo no pienso abrirte la puerta. Fue en ese momento en el que el ángel caído, colérico, derribó la puerta del cuarto. Ya no estaba vestido con su túnica, sino que esta vez se le podía ver tal y como era: gigantesco, con alas como de murciélago, una cara roja con cuernos de carnero, unos ojos exactamente igual, un cuerpo rojizo, peludo y lleno de cicatrices, rematando con patas de cabra. Fátima seguía temblando y estaba paralizada del miedo. El diablo se acercaba lentamente hacia ella mientras le decía: Ahora, niña metiche, conocerás la verdadera furia del mal, pues tu alma arderá en el infierno y yo me encargaré de que así sea. Fátima, reuniendo todo el poco valor que le quedaba, logró poner una mano en cada una de las mejillas de los 2 niños, que yacían dormidos a su lado.
y con todas sus fuerzas los pellizcó hasta hacerlos llorar. En el momento en el que las lágrimas brotaron de los ojos de aquellos inocentes, el diablo, con una aversión absoluta hacia los mismos, gritó y retrocedió con asco, sintiéndose atemorizado, exclamando en una profunda expresión de dolor y de odio: ¡Oh, maldita niña! Esta vez te salvaste, pero que te sirva de lección, pues la próxima vez que seas chismosa, me aseguraré de ser yo mismo quien arrastre tu alma hacia el infierno, y nunca más se volverá ni a ver ni a saber de ti. En ese momento, un destello rojo iluminó toda la habitación, y solo quedó una llamarada en el piso y un profundo olor a azufre. Fátima, por fin respiró aliviada. Logró calmar a los niños y rezó 7 veces el rosario, y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, la madre de Fátima devolvió a los niños a su madre, diciendo que se había demorado con la entrega de lo prometido, pues había pasado un incidente peculiar en su casa, pero que aseguraba que sus hijos estaban bien y que lo habían pasado bastante en paz durante su compañía. Desde ese día, Fátima aprendió a no ser chismosa ni metiche, corrigió sus ademanes y se volvió una muchacha responsable, siempre agradecida con su madre por haber salvado su alma de las garras del maligno. Cuentan que la niña creció y aprendió de su error, nunca más volver a inmiscuirse en temas que no le corresponden, y enseñaría esta lección a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y cuenta la leyenda que la caja ronca aún sigue vagando por las calles de Quito, en busca de presas jugosas a las cuales arrastrar al infierno, en busca de oídos y bocas chismosas que difundan la mentira y el engaño que llevó al propio diablo a ser desterrado del cielo y a condenar a aquellos que hacen los mismos pecados que una vez él cometió. Y la caja ronca quedó como un eterno recordatorio de que en las más profundas calles de San Francisco de Quito aún habitan las leyendas perdidas en un vaivén de susurros silenciosos.